para esas 20 referencias de productos de SKUs que escogieron y para esos 10 clientes identifican los procesos que ya los tenían identificados desde el primer taller de definición de escenarios de impacto y ya para cada proceso, por ejemplo, manufactura o logística o el área comercial, definen cuántas personas requieren, que debe ser también un grupo mínimo de personas, porque en la pandemia hemos visto data que nos dice que debemos prepararnos para un ausentismo de personal que puede llegar incluso al 40%. ¿De acuerdo? Entonces tiene que ser algo realista. Entonces definen cuántas personas, con qué sistema de información, el sistema SAP, el sistema contable, el sistema Oracle, el sistema que ustedes necesiten para poder operar su negocio y la forma de operar. ¿De acuerdo? Eso ya lo miramos más adelante cuando documentemos el plan. Y definir, claro, qué ubicaciones físicas, qué equipos se necesitan para producir y enfocarnos en esas referencias de productos y en esos clientes y las relaciones que son muy importantes, que no son solo listados de teléfonos, con proveedores, con competidores, con clientes vitales para mi organización, para poder recuperar mi cadena de abastecimiento, porque hay muchos proveedores que incluso pueden ser pequeños que nos pueden también complicar la recuperación o, ¿por qué no?, nos pueden causar una interrupción del negocio. Entonces, aquí definen ustedes esos requerimientos de supervivencia a nivel de personas, aplicativos, la forma de operar y los activos y los proveedores y los clientes vitales. Y siempre trabajando con el peor escenario que ya habían definido desde el taller 1 de definición de los escenarios de impacto. Siempre trabajando peores escenarios. O sea, les reitero, es necesario hacerlo. No se devuelvan a trabajar qué pasa si falla la UPS, qué pasa si hay una falla de energía, qué pasa si me roban por la puerta, qué pasa si es una falla de un proveedor único, etc. No fallas parciales deberían ser el escenario, sino fallas totales. Es lo que se debería trabajar en un plan de continuidad de la operación para que el resultado final sea algo que realmente les sirva a ustedes en sus empresas. Definido eso, frente al peor escenario, definen las distintas alternativas de operación. De nuevo, sector servicios, pues tener un sistema espejo de tecnología, trabajar en teletrabajo como lo estamos haciendo, o tener una sala alterna de trabajo con todas las medidas de bioseguridad, distanciamiento de 2 metros, etcétera, etcétera. Todos los protocolos que tal vez ustedes ya conocen, se lo saben de memoria, pero desarrollar cada alternativa, hacer un costeo de esas alternativas y definir algo que sea costo efectivo para ustedes. Muchos de ustedes en sus pymes no son un banco, no son una tarjeta de crédito. No es costo efectivo que ustedes se quieran recuperar en 0 horas. Y si lo quieren, eso vale mucho dinero, que es lo que se ve en esta gráfica, el costo. Claro, yo me puedo recuperar en 0 horas o en 24 horas, pero el costo es prohibitivo, sobre todo para una pyme. Ese es un extremo perverso, pero otro extremo perverso es que ustedes no hagan nada, ¿de acuerdo? Y ese no hacer nada es que vamos a asumir todo el impacto y vamos a seguir con la brecha si, por ejemplo, hay de nuevo un rebrote del COVID-19 en este momento. Y todavía no tengo un plan después de continuidad después de 120, 150 días de estar en medio de la crisis. Entonces, ni lo uno ni lo otro, es hacer algo que les permita recuperarse en una semana, en 2 semanas, etcétera. Algo que ustedes tengan claro en qué punto es inmanejable, es el umbral de sorpresa inmanejable para ustedes. Recuerden el día 1001. ¿Cuál es el día 1001 para ustedes? Es parte del trabajo en este taller de estrategia, donde definen todo este portafolio de estrategia. Y una vez
tienen eso claro, que en el caso del ejemplo eran 3.5 meses, lo que les mostraba acá porque era una empresa del sector real, pues porque eran unas plantas de producción, y digamos uno no recupera una planta de producción en horas, ¿no? Ni en semanas, ¿de acuerdo? Entonces, es saber ese punto en el tiempo, ustedes como empresa deben recuperarse, porque si no lo logran, los impactos financieros de pérdidas de ventas, de pérdida de mercado, que además no es asegurable, y otras pérdidas de reputación y demás harían que su empresa no fuera viable después de ese tiempo. Pero el tiempo no es una meta, sino es un restrictivo que tenemos, ¿de acuerdo? Para implementar el plan. Y después, por favor, definan entonces unas estrategias que sean costo efectivas. Fíjense que acá tenemos ese ejemplo del sector de manufactura. Ellos, con base en el entorno de riesgo de su cadena de abastecimiento, que va aguas arriba, pues están todos los proveedores, etcétera, los habilitadores de esa cadena, y aguas abajo, pues están los clientes. Y tenemos toda la cadena logística para producir este pareto de productos para esos determinados clientes que yo escogí proteger con mi plan. Aquí un poco la pregunta es para qué quieren ese plan de continuidad de operación. ¿Qué productos o servicios, qué clientes, qué operaciones, incluso geográficamente, qué geografías quieren proteger con su plan? Puede que les interese más Ciudad de México, que les interese más Ciudad de México y Estado de México, y no otras geografías que les interese más Nuevo León. Depende de cada negocio, ustedes definen, pero el plan, ¿para qué lo quieren? O sea, no es implementar un plan porque sí, sino enfocarlo y tener un alcance y unos objetivos claros con ese plan. Entonces, ustedes pueden rápidamente pintar su cadena de abastecimiento, si están en un sector real. En el sector servicios, creo que la suelen llamar cadena de valor. Espero que se entienda de qué estoy hablando. Entonces, pueden pintar esa cadena desde los insumos, las materias primas, hasta el cliente, los pedidos, la logística, cómo planean la producción, cómo hacen las órdenes de producción, cómo envían la orden a la planta, cómo ya manufactura maquila, cómo almacenan, cómo embalan, y cómo distribuyen, cómo venden, etcétera, etcétera. Entonces, pero siempre están trabajando el peor escenario, incluso que se inhabilitó toda la línea, toda la planta de producción. Y definen, frente a ese entorno de riesgos y al escenario que tienen planteado ya desde el comienzo del trabajo, cuántas personas necesitan, con qué roles, etcétera, necesitan para operar las máquinas de la línea de producción que hace las referencias de producto que ustedes requieren producir para esos 10 clientes Pareto. ¿Qué tecnología se utiliza? Que no es solo la tecnología de tecnología, información y comunicaciones, sino que a veces hay tecnología característica de las plantas. Por ejemplo, a veces hay sistemas de control distribuido en los que monitorean los equipos de la planta. En el sector eléctrico hay tecnología característica de la generación eléctrica, ¿cierto? Hay plantas que son hídricas, hay plantas de ciclo combinado, etcétera, etcétera. Cada sector, y que no hablar del sector oil and gas, cada uno tiene su tecnología característica y tiene unos equipos que son críticos y que se vuelven un cuello de botella si no los tenemos. Y para los cuales, claro, hay que tener una redundancia, mejorar su redundancia, tener backups de piezas que se pueden dañar, etcétera, etcétera. Y la forma de operar. Si ya lo miramos, básicamente, si hay 100 pasos en el procedimiento de operación, hay que escoger realmente los 20 pasos con los que ustedes meten el gol, con los que agregan un valor, con los que producen finalmente esas 20 referencias para esos 10 clientes. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor van a dejar de hacer algunos reportes, unos informes de gestión trimestral, y etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, hacer lo que es realmente esencial para sus empresas. Y los activos, claro, muy importantes, equipos críticos en la línea de producción, incluso pues computadoras, laptops,
desktops, etcétera, etcétera, todo lo que requieran, incluso hasta un grado de detalle, el tesorero, el pagador, en tesorería puede necesitar hasta una sumadora, una caja fuerte, unos tokens para pagar en las bancas electrónicas de los bancos, y muchos detalles de cosas que uno a veces, como las usa cada 3 meses o cada 6 meses, no recuerda que realmente esos elementos pueden pararle su operación, pero hay de que no los tenga el día que se tenga que activar el plan de continuidad de la operación, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, a nivel de personas, tengan en cuenta que debemos prepararnos para que solo tengamos el 60% de la gente. Entonces, debo tener un plan realista. En un sismo, la data muestra que después de un sismo, típicamente solo llega entre el 10 y el 15% de la gente a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, no es realista pensar que vamos a contar con toda la planta de personal después de un sismo o de un huracán, y no es realista ahorita pensar que en una pandemia vamos a contar con todas las personas. Los efectos a nivel de psicología de crisis apenas se están exacerbando, o sea, crecientemente va a ser, si no era claro, el reto, como les decía al comienzo, el tema de ausentismo, de personas con ansiedad, con estrés, que van a tener algunas complicaciones y que a lo mejor si no hay un clima adecuado no nos lo van a decir claramente, honestamente, sinceramente, y yo me puedo ver abocado a asumir, a crear un plan que realmente no está teniendo en cuenta esta realidad. Licencias para contagiados, mucha ahorita en tiempos de COVID, eso es fundamental. Hay que mirar por cada legislación en cada país si eso debe ser remunerado o no. De hecho, las leyes laborales se han tenido que modificar, y algo que se llamaban auxilios para transporte, volverlo auxilio de teletrabajo, por ejemplo. Entonces, esas particularidades hay que tenerlas en cuenta. El teletrabajo, expertos que han pasado por acá por la iniciativa de RIDE México nos han contado que el teletrabajo llegó para quedarse, igual que la digitalización. Entonces, es algo con lo que vamos a seguir conviviendo, porque esto en la pandemia aceleró el teletrabajo también y la digitalización de nuestras empresas. Y esa digitalización quiere decir que archivos que son fundamentales para operar nuestros negocios, también tenemos que digitalizarlos y escanearlos para que estén disponibles y sea cierto que podemos teletrabajar. Las relaciones, proveedores, clientes, etcétera, que ya les mencionaba. Cosas como el transporte público. Fíjense que ahora casi que muchas métricas que nos importan más es la métrica del umbral de ocupación de los sistemas de transporte masivo, que en algunas ciudades pueden solo llegar al 35%, en otras 70%, depende del escenario. Pero nuestros empleados se transportan por esos medios masivos. Se necesitan medios alternos, bicicletas, etcétera, transporte eléctrico, etcétera. Y claro, lo que está pasando de inestabilidad social, ha habido alto desempleo, etcétera, entonces vienen problemas de azonadas, de disturbios, de enfrentamientos entre poblaciones, etcétera. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta en el entorno. O sea, el riesgo hoy es mayormente externo, el riesgo hay que ponerlo en contexto, y mirar cómo mi cadena de abastecimiento afecta a mi entorno, pero también cómo mi entorno afecta a mi cadena de abastecimiento, mi cadena de valor, y no puedo descuidar ninguno. ¿A qué me refiero en eso? O sea, que las relaciones con proveedores, con clientes, como tal vez ocurrió en el pasado con muchos planes de continuidad, no se pueden quedar en unos árboles de llamadas o en unos listados telefónicos. No, yo tengo que vincular cuando mi plan esté bien robusto, puedo invitar a las pruebas de mi plan a mi cliente principal, puedo invitar a mi proveedor principal, y debería invitar a las autoridades, más allá de las tradicionales, bomberos, policía, Cruz Roja, hospitales, etcétera, invitar a las autoridades de protección civil, a las autoridades de respuesta a emergencia,
a las autoridades municipales, locales, etcétera, y coordinar nuestros planes de continuidad de negocio con los planes de reducción del riesgo de desastres como existen en algunos de nuestros países para cada uno de nuestros planes, ¿de acuerdo? Esas estrategias, un formato sugerido, pero esto no es camisa de fuerza, es solo, de nuevo, recordarles que debemos trabajar frente a peores escenarios. En perspectiva, los expertos a veces nos dicen, trabajen 3, máximo 5 escenarios de peor caso, haciendo perspectiva, o sea, mirando realmente riesgos severos, así no sean los más probables. Es como el mensaje, y de hecho es uno de los mensajes del Sendai Framework. Entonces, trabajemos ese tipo de escenarios, no nos quedemos solo con escenarios de fallas parciales, porque el resultado final del plan de continuidad de negocio no va a ser eso, va a ser seguramente un plan de contingencia. Entonces, ustedes ponen aquí sus negocios y empiezan a definir esos recursos que requieren, cuántas personas para producir esas 20 referencias para esos 10 clientes, cuántas personas en esa cuadrilla para que manejen esa línea de producción de esas referencias, qué aplicativo, qué sistema de información, qué software, cuál es la forma de operar mínima que debo ejecutar, cuáles los pasos mínimos para arrancar de nuevo esa planta de producción, cuáles los proveedores, cuáles los clientes, y de nuevo, involucrarlos, ¿no? Y claro, los activos, las máquinas en la planta, las redundancias de equipos, cómo robustecer la gestión de activos de esos equipos, etcétera. Y poner unos costos que sean de orden de magnitud. No demasiado detallado, porque esto lo vamos a hacer en 3 horas. Es simplemente si esos costos de esa estrategia son miles, son millones o son millardos. Y que eso les permita hacer una evaluación rápida. Disculpen, vuelvo al slide de estrategia, que les permita hacer una DOFA. Una DOFA es un cuadro con ventajas y desventajas de esa estrategia. ¿Qué tan costosa es? ¿Qué tan autónomo voy a ser con mi estrategia? ¿Voy a tener que compartir la receta de mi producto con un competidor? Si es que esa es la estrategia. O sea, tener una estrategia de que si es un acuerdo mutuo con un competidor que me haga o que me maquile un subensamble de mi producto o que me haga el empaque, ¿cierto? Entonces, el mirar esas ventajas, esas desventajas y sobre todo definir los costos. Aquí lo importante es definir los costos de preparación de la estrategia y los costos de ejecución. Los de preparación son costos que yo debo asumir antes de que ocurra el evento. Por ejemplo, si yo me compro las computadoras de respaldo antes del evento, pues tengo que pagarlas hoy. Pero si hago un acuerdo de entrega rápida de equipos con un proveedor de laptops y le digo, yo le firmo, o sea, yo le pago algo, un pequeño fee, pero usted me garantiza que el día que se caiga el edificio, toco madera, pues usted me va a mandar a las casas de los empleados unos laptops preconfigurados. Entonces, no los compro, no asumo el costo de obsolescencia tecnológica, el costo de mantenimiento, ¿cierto? Pero garantizo que yo tenga unas máquinas alternas, unas computadoras, el día que ocurra un desastre. Eso puede ocurrir con equipos, hasta una turbina, o sea, una turbina no es fácil como de tener una estrategia, pero yo sí puedo pagarle un fee, no pequeño, a Siemens o a ABB para que la turbina que esté en la línea de producción, la primera que vaya a salir, el día que se destruya mi planta de generación eléctrica, pues que a mí me den prioridad sobre esa turbina para poderla llevar para recuperar mi planta de generación hídrica, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, claro, esa turbina, si la compro en un esquema de Quick Legal Agreement, pues no la voy a comprar hoy y no voy a asumir esos costos prevento hoy. Y se volvería, el fee sí sería un costo pre-evento, pero el pago total sería un costo post-evento. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo interesante es que todos los costos, ojalá puedan
puedan volverse costos de ejecución, o sea, que yo solo asuma esos costos cuando ocurren y que la mayoría de costos sean de este tipo y lo mínimo posible sean costos preventa. Entonces, pues es razonable que yo para implementar el teletrabajo, pues sí tenga que asumir hoy el pago del internet de un empleado, que asuma desde hoy la adecuación física de su puesto de trabajo, su silla ergonómica, su cableado estructurado, etcétera, un duplicador de señal, eso es razonable pagarlo hoy, ¿cierto? Y es un costo que puedo asumir, pero no ir a asumir desde hoy costos que para algo que de nuevo, como les decía, construir un edificio a todo costo para esperar que en 50 años o en 100 ocurra el evento. O sea, no, sobre todo en un sector real no podemos tener capacidades ociosas, ¿de acuerdo? Entonces hay que aprovechar y tener estrategias que sean internas, ojalá, que la gente haga teletrabajo con unas pequeñas inversiones, que yo pueda, qué tipo de estrategia que les permita hacer una recuperación más educada. Es lo que se requiere. Yo puedo hacer acuerdos de ayuda mutua con un competidor, con un proveedor, etcétera, en los que no asumo tantos costos desde hoy, pero que me van a permitir recuperar la operación. Yo puedo homologar mis productos entre distintas plantas de producción. Yo puedo definir desde hoy dónde tendría una bodega con unos metros cuadrados de espacio para tener una bodega alterna y que ojalá ocurra lo mismo, que yo solo asuma el pago total de ese arrendamiento el día que ocurra, que un operador logístico, más bien en todo su servicio de operación logística, me dentro del servicio que me presta una serie de bodegas que pueden ser un centro de distribución de respaldo que yo solo utilizaré por demanda el día que ocurra el evento. A eso es a lo que me refiero. Entonces, ustedes acá plantean todas estas estrategias que dependiendo de cada negocio van a ser bien particulares y algunas, claro, si estamos pensando en peores escenarios, van a ser estrategias con costos importantes que debemos evaluar. Construir o no un centro de distribución, construir o no una clínica, construir o no una línea de embalaje y así por delante. Entonces, lo interesante es que ustedes hagan esa hoja, definan estos costos pre-evento y estos costos post-evento y puedan hacer esa evaluación con la hoja y con los costos de la estrategia. Y eso les va a permitir hacer ya no un listado de los procesos que van a recuperar y en qué orden, sino un ranking de las estrategias que ustedes pretenden evaluar o implementar para que el gerente, la alta dirección, decida qué estrategias de ese ranking que ustedes recomiendan van a implementar. Y las pueden dividir, digan ustedes, en estrategias de baja complejidad y baja inversión, estrategias de mediana complejidad y mediana inversión, y estrategias de alta complejidad y alta inversión. De nuevo, en el sector real habrá muchas estrategias de alta complejidad y alta inversión, no por eso no las tengan mapeadas, porque tarde o temprano, infortunadamente, vamos a tener que pensar en esto, si estamos trabajando en serio en peores escenarios. Digamos, ya estrategias de mitigación, de tener una planta eléctrica, de tener un tanque de ACPM para la planta eléctrica, de tener una UPS, de tener una sala alterna de trabajo con medidas de bioseguridad, de tener redundancias para equipos, todas esas cosas, estoy seguro que ustedes las hacen. Tienen planes de contingencia, debemos seguirlas haciendo muy juiciosamente, pero eso no es suficiente. Aquí hay que trabajar en estrategias para peores escenarios. Ese es el mensaje.